Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a esta nueva transmisión. Les mandamos un saludo a los que nos ven a través de las redes sociales, sean bienvenidos, que el Señor los bendiga, tomen su Biblia. Vamos a comenzar con nuestro estudio sistemático. Estamos estudiando la epístola a los Gálatas del apóstol Pablo y ya vamos en el capítulo 1. Nos toca el día de hoy del versículo 14 al 17, que vamos a estar estudiando. Gálatas capítulo 1, del versículo 14 al 17, ahí es donde estaremos meditando. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, para que sea Dios guiando nuestras palabras, nuestro entendimiento. Padre, nos acercamos en esta tarde buscando tu dirección, que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones, para que podamos entender tu palabra, que podamos comprenderla y llevarla por obra, Señor. Ayúdame a mí, Señor, a ser un instrumento nuevamente en tus manos para que tu iglesia sea edificada, Padre. Te lo pedimos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Todos sabemos que en la vida cristiana hay un antes y un después. Antes de ser cristiano, tenemos una conducta que muchas veces aprendimos en nuestra casa o que fuimos aprendiendo por nuestro entorno. Los amigos, los familiares, nuestros padres, todo ese entorno influye en nuestra conducta y así fuimos creciendo. Los que no nacimos en un hogar cristiano, tenemos una conducta diferente, éramos soberbios, éramos iracundos, muchos defectos teníamos. Nuestros valores no estaban bien enteros. Y después que conocimos a Cristo, vino un proceso de cambio, entramos en un proceso de cambio, que en algunos es más rápido y en algunos más lento. O sea, esto es dependiendo de cada persona, y en la vida de Pablo también sucedió lo mismo. No es ajeno a esta situación. Pablo también pasó y atravesó por esa misma conversión, y es de lo que nos hablan estos versículos que vamos a estudiar el día de hoy, acerca de la conducta que Pablo tenía antes en el judaísmo, que también vamos a nosotros a tratar de entender nuestra conducta que teníamos antes de ser cristianos y la conducta de Pablo que ahora que se convirtió, y nuestra conducta, que es algo que va de la mano. Entonces vamos a leer el texto que Pablo nos proporciona a través de esta epístola que deja escrito a los Gálatas. Y me gustaría que me acompañaran ahí a Gálatas capítulo 1, versículo del 13 al 17, que dice así: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguí sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida a carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Hasta ahí la palabra. Así que lo primero que vamos a ver es la conducta de Pablo en el judaísmo antes de su conversión. ¿Quién era Pablo? ¿Qué hacía Pablo? Sabemos que Pablo era un fariseo. Sabemos que Pablo era un perseguidor de la iglesia. Él persiguió a la iglesia. Y vamos a tratar de entender por qué hizo tal cosa. ¿Por qué hizo Pablo esas cosas, no? Dice Hechos, capítulo 8, versículo 3, dice: Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Qué despiadado este Pablo, ¿no? Dice que entraba casa por casa y arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. O sea, imagínense, yo no me puedo imaginar que un hombre haga ese tipo de cosas, ¿no? Pero hemos visto a lo largo de la historia cómo las personas hacen cosas en el nombre de Dios, pero cosas tremendas. Podemos echar un vistazo a la Iglesia Católica, lo que se conoce como la Santa Inquisición, que de santa no tiene nada.
cosas horribles que hicieron en el nombre de Dios. A todos aquellos que no confesaban en la misma fe de la religión católica, entonces, católico-romana, entonces los torturaban y les hacían miles de cosas, los hacían sufrir. Eso en el nombre de Dios, supuestamente. Entonces, hemos visto cómo los hombres en el nombre de Dios hacen barbaridad y media. Pues Pablo también era uno de ellos, que en el nombre de Dios, que en su creencia, él hacía estas cosas. Luego dice Hechos 19 del 1 al 3, no, Hechos 9 del 1 al 3, dice Saulo, Hechos 9 del 1 al 3, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, de los cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Él iba en el camino de Damasco, después nos cuenta, y ahí viene su conversión, ¿no? De Pablo. Pero él estaba dispuesto a castigar a todos estos, le llamaban que estuvieran en ese camino, es decir, que congeniaran con Cristo, que llevaran ese sistema de pensamiento, esa idea. Bueno, Pablo los perseguía y los entregaba a la cárcel. Mi pregunta es, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué hizo Pablo estas cosas? Y la respuesta la tenemos en Hechos 26, en el versículo 9. Ahí vamos a entender por qué Pablo hizo tales cosas y se atrevió a decir que él estaba actuando en cuanto a su derecho, ¿no? Entonces, vamos a Hechos 26, 9, y dice así: yo ciertamente había creído mi deber. ¿Qué dice Pablo? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en la cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándoles en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Pero por qué lo hizo? En el verso 9 lo tenemos. Porque él había creído que era su deber. Él lo había visto como que era su responsabilidad, que, limpiar la tierra de estos hombres. Para Pablo estaban equivocados los cristianos. Para Pablo estaban haciendo cosas terribles contra su religión, porque sabemos que él fue un fariseo. Él fue un fariseo. Entonces Pablo lo hace porque ciertamente su creencia así se lo demandaba. Él lo creía. Pero después Pablo reconoce que hizo mal. Eso es lo importante, ¿no? Que cuando Pablo tiene ese encuentro con el Señor, él reconoce que las cosas que hizo mal, que las cosas que hizo estaban mal, y lo deja escrito, por ejemplo, en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 12, Pablo se expresa libremente y dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, dice Pablo, poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo antes un blasfemo, perseguidor e injuriador, dice Pablo, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. ¿Por qué hizo estas cosas Pablo? Por ignorancia y por incredulidad. Así como nosotros, las cosas que hicimos en el pasado, ¿por qué las hicimos? Por ignorancia, por incredulidad, porque no sabíamos, estábamos en tinieblas, teníamos una venda en los ojos y no sabíamos que las cosas que hacíamos dañaban a otros y que iban contra la ley de Dios. No lo entendíamos y nosotros creíamos que estábamos bien y decíamos, no, yo aquí estoy bien, yo trabajo para mí, yo hago esto, yo hago el otro, y yo tomo porque yo gano mi dinero y aquí nomás mis chicharrones truenan y éramos así, pero porque estábamos en ignorancia, desconocíamos las cosas de Dios, no sabíamos, no teníamos entendimiento, éramos ignorantes, reconocemos eso y lo reconocimos el día que vinimos al encuentro con Jesús y ahí nos dimos cuenta
de todas las cosas que hicimos mal, como Pablo también se dio cuenta. Y entonces, dice Pablo en el versículo 14 de Gálatas capítulo 1, dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Es decir, que aventajaba, él iba adelante. Pablo era un hombre esforzado en la religión que él profesaba. Él era un hombre esforzado. Pablo sabemos que fue instruido a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Gamaliel era un doctor en la ley, era un hombre prominente, era alabado por todos en Israel. Eso lo pueden encontrar en Hechos capítulo 5, verso 34, que era un doctor de la ley venerado por todo el pueblo. O sea que Gamaliel no era cualquier hombre, era un hombre especial en Israel, un doctor de la ley, y muy pocos son los que entraban a estudiar con él. Eran muy pocos los que podían. Hablamos como de si fuera una universidad muy prestigiosa, donde solamente una matrícula muy pequeña de estudiantes logran entrar. Bueno, eso era más o menos. Gamaliel era un lugar donde Gamaliel enseñaba, tenía su escuela, y solamente muy poquitos lograban entrar a estudiar con él. Y Pablo era uno de los que estaba ahí y aventajaba a muchos de los estudiantes que estaban ahí. O sea que Pablo era un hombre instruido en la ley, conocedor, esforzado. Él no se quedaba atrás, él iba a la vanguardia y aventajaba a muchos de sus contemporáneos, o sea, de su época. Pablo podemos decir que era una persona más adelantada para su época, ¿no? Dice que aventajaba a muchos de su nación. Y entonces vemos que vivió fariseo. Él era un fariseo. Él tenía celoso de las tradiciones de sus padres. Cuando dice de sus padres, pues se refiere a todo, así le llamaban en los judíos, decían, cuando se referían a sus antepasados, todos sus padres, sus antepasados. Entonces todas sus tradiciones, él las guardaba. Y vamos a ver un texto donde él nos explica, Filipenses, capítulo 3. Ahí nosotros vamos a ver cómo Pablo era un hombre que cumplía a la perfección todos los requisitos. Él no estaba, digamos que, faltante de algo. Por eso dice que aventajaba a muchos de su nación. Filipenses capítulo 3, en el versículo 5 al 6, nosotros podemos encontrar cuando Pablo está relatando acerca de si él se podía gloriar, ¿no? Si él tenía en qué gloriarse. Dice, yo tengo en qué gloriarme, dice Pablo. Dice en el versículo, Filipenses capítulo 3, en el versículo 5, dice, Pablo escribe, circuncidado al 8º día. Está hablando de él mismo, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, dice Pablo, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. En cuanto a la justicia que es en la ley, no está hablando aquí de la fe. En la justicia que es por la ley, él dice, soy irreprensible. Contra esos judaizantes que habían entrado en las iglesias de Galacia, que estaban trayendo el mensaje a los hermanos que tenían que circuncidarse, que tenían que guardar la ley, Pablo dice, yo soy más aventajado que ustedes, yo conozco mejor las escrituras que ustedes y no estoy imponiendo eso a los hermanos, porque ya hemos visto que recibió de Dios el evangelio por revelación y entonces es lo que Pablo estaba enseñando. Y él pone todo su currículum, lo que él era, y en ese mismo texto de Filipenses dice, y todo eso lo tengo por basura. Todo eso ya en mi vida no cuenta, ya. No es mi carta de presentación. Sí lo fui, sí lo hice, pero ya, o sea, ahora soy una persona diferente, una nueva persona. Y luego vamos a ver en el verso 15, regresamos a Gálatas, en el versículo 15 vamos a ver nosotros el llamado de Pablo. Pablo fue llamado y dice el versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Así dice, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Qué vemos aquí?
Pues en primer lugar, cuando agradó a Dios. Vemos la soberanía de Dios. No fue en el momento que Pablo decidió, sino que fue en el tiempo de Dios. Por eso algunas veces los cristianos decimos que los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Porque Dios es soberano y en el momento que Él quiere, Él hace las cosas. Nadie le dice qué haces, nadie le puede decir no lo hagas, ¿no? Él es soberano y en el momento que Él decide, determina, Él hace las cosas. Así que fue en el momento que Dios decidió, que dijo, es el momento, y entonces en el camino de Damasco le sale al encuentro a Pablo, lo tira del caballo, y entonces le dice Pablo, ¿quién eres, Señor? Y dice Jesús, soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Yo creo que Pablo dijo, yo no te estoy persiguiendo a ti, yo voy tras unos cristianos que me dijeron que por aquí pasaron. Pero Jesús dice, me estás persiguiendo a mí, porque es mi iglesia la que estás persiguiendo. Dice que asolaba la iglesia. Esa palabra asolar quiere decir destruir. O sea que Pablo quería destruir a como dé lugar la iglesia y Jesús lo confronta. Le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás queriendo destruir la obra que yo estoy creando? Si tú eres un instrumento que yo he escogido para que tú mismo lleves el evangelio. Y Pablo lo reconoce, dice, desde el vientre de mi madre me escogió. Entonces vemos la soberanía de Dios sobre la voluntad de Pablo. Algunos aquí quieren ver otra cosa. Vamos a hacer un paréntesis nada más para verlo, ¿no? Dicen algunos, cuando ven aquí que en el versículo 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó, aquí en esta palabra que me apartó, ya ellos ven y dicen, no, es que si hay unos escogidos. Ya empiezan a ver aquí los escogidos para la salvación y dicen, no, es que sí Dios escoge así como por dedazo, ¿no? Y hay unos para perdición y unos para salvación, pero aquí no estamos hablando de salvación, ¿eh? Pablo no está hablando de salvación, Pablo está hablando de una elección para una tarea especial, que fue el apostolado. No está hablando de que lo escogió para su salvación desde el vientre de su madre, como algunos quieren ver a veces en este tipo de versículos. No, o sea, no nos confundamos, porque ahorita vamos a ver más adelante cómo fue su conversión. Entonces, aquí Pablo está diciendo que Dios lo apartó desde el vientre de su madre. Aquí lo podemos ver también, podemos hacer un contraste con el llamado de Jeremías. Jeremías fue llamado de la misma manera y Pablo seguramente está haciendo o está queriendo conectarse con esa escritura que él conocía. Jeremías capítulo 1, versículo 5, dice, vamos ahí si quieren, Jeremías capítulo 1, versículo 5, porque vemos otros hombres que fueron llamados, igual hacen dicen esas mismas palabras. Dice Jeremías capítulo 1, verso 5, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dice aquí que antes que se formara en el vientre de su madre, Dios ya conocía a Jeremías. Wow, ¿no? O sea, todavía ni siquiera estaba en el vientre y dice, ya yo te conocía ya desde antes. Y nosotros decimos, ¿cómo es posible eso? Pues para Dios todo es posible, ¿no? Antes que nacieras te santifiqué. Desde antes de que naciera Jeremías, ya Dios lo había santificado. Y lo había dado por profeta a las naciones. Así que aquí vemos una elección para un llamado. No es que desde antes de que naciera Dios ya lo había salvado. No está diciendo eso. Está diciendo que lo llamó con un propósito desde antes que él naciera. Lo mismo Pablo dice, antes de que yo naciera, ya Dios me había escogido para este ministerio. O sea, él está hablando de eso, no de salvación. No se confundan. Regresamos al texto. Y entonces vemos que lo llamó por su gracia. Dice Gálatas 1, en el verso 15, al final, dice que lo llamó por su gracia. Aquí vemos el llamado. Y Pablo, ¿cómo respondió a este llamado? Porque fue llamado a predicar el evangelio, ¿no? A los no judíos. Y Pablo responde de una manera correcta. Y vamos a ver entonces la conversión y el llamado de Pablo, la conversión y el llamado de Pablo, que podemos ver aquí, ¿no? Dice el 16, verso 16.
Dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Dice, no consulté enseguida a carne y sangre. O sea que lo escogió, lo llamó y le reveló a su Hijo. Así dice Pablo, me reveló a su Hijo en mí. Es lo que dice. ¿Cómo respondió Pablo a este llamado? ¿Qué hizo Pablo cuando tuvo ese encuentro con el Señor? Vamos a verlo, acompáñame de tu Biblia, Hechos 22, y vamos a ver el versículo 10. Vamos a ver de qué manera respondió Pablo. Aquí estamos hablando ya de su conversión. Vamos a ver cómo fue la conversión de Pablo, cómo fue que Pablo se convirtió. ¿Cómo fue que Pablo se convirtió? Es lo que vamos a ver. Ya estamos ahí, Hechos 22, verso 10. Y dije, ¿qué haré, Señor? Estas son palabras de Pablo, ¿eh? Después de que se encuentra con Jesús, dice, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. O sea que Pablo dice, en el momento que se encuentra con Jesús en el camino de Damasco, la luz del cielo, el resplandor de luz lo tira, y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y dice, dura cosa te es dar de cosas contra el aguijón, le dice a Pablo, ¿no? Y Pablo dice, ¿qué haré, Señor? Y el Señor le dijo, levántate y vete a Damasco, y ahí te diré todo lo que está ordenado que hagas. Aquí vamos a ver qué fue lo que le ordena. Luego dice ahí mismo en el Hechos 22, del 14 al 16. Bueno, desde el 12, ¿no? Ya desde el 12 viene diciendo que Ananías, ¿no? Recibe la instrucción de que vaya a ver a Pablo, pero en el 14 dice, y él dijo, o sea, Ananías le dijo, ¿no? El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Pongan atención en el 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Le dice Ananías a Pablo. ¿Por qué te detienes, Pablo? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Ven aquí cómo fue necesario que Pablo cumpliera los mandamientos de nuestro Señor Jesús? Que se bautizara, que se arrepintiera y que creyera. Aquí está, implícito en este texto. O sea, no es como que Dios lo salvó nada más así, no. Tuvo que tener una respuesta a ese llamado, a ese encuentro. Y Pablo respondió y le dice a Ananías lo guía, dice, ahora pues, ¿por qué te detienes, Pablo? Levántate y bautízate. Era costumbre en el primer siglo, en la iglesia primitiva, era costumbre de que una persona creía en Jesús e inmediatamente era bautizada en agua. Era costumbre. Porque ahora ya no lo entendemos así, porque ahora pues tenemos que instruir a la gente, enseñarle, y pasa un tiempo, y luego la gente dice, no, pues yo todavía no, como que no entiendo, ¿no? No entiendo lo que Dios hizo por mí, todavía no se bautiza porque todavía no ha entendido la obra de Cristo en su vida. Entonces, pero nosotros porque no tenemos el entendimiento que tenía Pablo. O a los hombres de la antigüedad tenían un entendimiento de las escrituras tremendo, ¿eh? O sea, conocían todo el Antiguo Testamento, ellos sabían. Y entonces lo que hacían era que en el momento que aceptaban a Cristo como Señor y Salvador, inmediatamente bajaban a las aguas, tipificando que eran sepultados con Cristo y salían a una nueva vida. Ese era el bautismo en agua, un símbolo de lo que ocurría cuando ellos creían del bautismo del Espíritu. O sea, el bautismo en el Espíritu es el que se da en el momento que tú crees, cuando el Espíritu te introduce en el cuerpo de Cristo. Ese es el bautismo del Espíritu. Y nosotros simbolizamos ese bautismo del Espíritu por medio de bajar a las aguas y hacerlo simbólico como testimonio de lo que ocurrió en nuestra vida. Entonces Pablo lo hace, le dice a Ananías, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahora,
aquí podrían decir, no, pero es que ahí no dice que Jesús, no dice que Pablo creyó en Jesús. El texto no dice que Pablo creyó en Jesús. Vamos a ver Romanos capítulo 10, versículo 12 y 14, del 12 al 14. Romanos 10, del 12 al 14. ¿Ya lo tienen? Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Ven cómo no se puede invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Bueno, en esta porción podemos ver que no se puede invocar el nombre de Dios sin haber creído en él. Y Ananías le dice a Pablo, dice, lava tus pecados invocando su nombre. O sea, aquí está. Tenía que invocar su nombre, quiere decir, pues haber creído en Jesús. El invocar el nombre de Cristo es haber creído en él. Está implícito ahí. Entonces, es lo que le dice Ananías a Pablo. Dice, arrepiéntete y cree en el Señor Jesús para que seas salvo y tú puedas llevar a cabo tu ministerio para el cual Dios te ha escogido, que es predicarle a los que no son judíos. Y ahí está. Para terminar, nosotros también tenemos un pasado antes de Cristo. Todos nosotros, antes de que fuéramos cristianos, tenemos un pasado, ya lo vimos, hicimos cosas malas, que estaban mal, pero nosotros también como Pablo tenemos que reconocer que hicimos mal. Ya lo reconocimos, ya lo hicimos. El momento que creímos, reconocimos que estábamos mal y respondimos al llamado de Dios. Por eso estamos aquí. Por eso tú estás aquí, por eso yo estoy aquí, porque respondimos al llamado de Dios. De la misma manera que Pablo, ¿qué haré, Señor? Bueno, vete a la congregación y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Aquí estamos, aprendiendo lo que tenemos que hacer. A eso venimos aquí, a aprender lo que tenemos que hacer. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer, pues es vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Es ser obedientes a su palabra, esa es una de las cosas que tenemos que hacer. Vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Es importante. Y no que la salvación sea por obras, porque ese es el tema principal de la carta, ¿no? Sino que las obras que hacemos son la evidencia de que nosotros hemos sido rescatados y salvados, porque hemos sido transformados y se nos ha dado un propósito. Nosotros como cristianos, en el momento que creímos, se nos dio un propósito de vida. Nosotros estábamos sin esperanza, sin Dios en este mundo, y en el momento que vinimos al Evangelio, que creímos, que aceptamos a Jesús como Señor de nuestras vidas, en ese momento Dios nos puso un propósito. Nos hizo habitar en familia, nos dio propósito y le dio sentido a nuestra vida que estaba vacía, llena de sinsabores, llena de preocupaciones, de ansiedad, de tristeza, de tantas cosas que vivíamos a diario. Y en el momento que creímos, Dios nos va transformando y nos da ese propósito de vida. ¿Cuál es ese propósito de vida? Glorificar a Dios con nuestras vidas. Que seamos transformados de acuerdo a su Hijo Jesucristo cada día. Que cada día nos parezcamos más a Cristo. Ese es el propósito que tenemos en nuestra vida. Ahora, muchos de nosotros todavía no hemos llegado a glorificar a Dios de tal manera, porque todavía en nuestras vidas hay ciertas cosas que necesitamos cambiar. Todavía hay cosas que de repente no hacemos como quisiéramos, pero no por eso nos vamos a detener, sino que tenemos que hacer como dice Pablo, ¿no? Dejando lo que queda atrás y extendiéndonos hacia adelante, a lo que sigue por delante, a lo que sigue. Así que pues tenemos que quedarnos con esto, aprender de Pablo como él aprendió y no desechar toda nuestra vida pasada, porque muchas veces entendemos que la antigua vida, la vieja vida y todo a la basura. No, tampoco se trata de eso. Tenemos que aprender a las cosas que sí nos sirven de nuestra vida,
tenerlas, quedarnos con ella, pero lo que no nos sirve irlo quitando. Fíjense que hay algo que yo he visto, que cuando nosotros hemos tenido en nuestra vida experiencias difíciles, traumáticas, en nuestra niñez, en nuestra infancia, nuestra juventud, todo lo que nos ha pasado nos sirve porque cuando encontramos a una persona que está atravesando por esas mismas situaciones, tenemos la capacidad de decirle, mira, eso a mí también me pasó, pero no le hagas así, hazle de esta manera, mira, es mejor así, para que no te pase como a mí. Entonces podemos conducir a la gente a la verdad, ayudarles en base a nuestra experiencia. Tenemos autoridad para hacerlo porque lo hemos vivido, lo sabemos, lo conocemos, ya transitamos por ese valle de sombras. Entonces eso podemos hacer con las cosas que hemos atravesado, no quedarnos tampoco estancados en que no, pues a mí me hicieron esto y como fui esto y fui el otro, entonces ahora no puedo aquí. No. El que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, pero como les digo, hay cosas que sí nos sirven, como Pablo. Pablo no desechó su conocimiento, no olvidó y no dijo, ya no voy a hacer uso del conocimiento que tengo de la Escritura. Pues ese conocimiento le ayudó a él para poner el fundamento de la Escritura, del Nuevo Testamento, las 13 cartas que él escribió, porque tenía un conocimiento muy amplio del Antiguo Testamento. Por eso fue capaz de entrelazar todo, ¿no? Bueno, y la revelación que Dios le dio también, o sea, le mostró todas las cosas. Entonces hubo una conjugación, ¿no? Me gustaría terminar con este versículo, me gustaría que me acompañaran ahí, Jeremías capítulo 15, versículo 19. Se me hace necesario tomar estas palabras de Jeremías para introducirlas aquí, aunque están en otro contexto, pero me gustaría ponerlas aquí para que reflexionáramos en ellas y pudiéramos meditar un poquito. Jeremías capítulo 15, verso 19, dice así: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacaras lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Fíjese lo que me llamó la atención y me gusta. Esta palabra a mí me gusta especialmente. Se me hace una palabra preciosa. Dice, si entresacaras lo precioso de lo vil. O sea que en nuestro corazón hay cosas preciosas, que es la palabra de Dios, y hay vileza, que es el pecado. Lo que está diciendo Dios, si tú sacas el pecado de tu corazón y dejas únicamente lo precioso que es mi palabra, serás como mi boca. No te conviertas, no te hagas como la demás gente, no sigas la corriente de este mundo, sigue mi palabra, sigue mi camino, sigue mis preceptos, mis mandamientos, y vas a ver cómo en tu vida vas a prosperar, va a haber crecimiento. Eso es lo que nos dice la palabra. Quedémonos con eso, que a partir de hoy podamos quitar toda esa vileza de nuestro corazón, todas aquellas cosas que nos perturban, que nos siguen incitando a hacer lo malo, que lo quitemos de nuestro corazón, que nos quedemos con lo precioso que es Cristo en nosotros, actuando a través de nosotros y transformándonos y cambiándonos. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora por tu hermosa palabra, porque siempre nos instruye, nos guía, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra siempre, Señor, tiene algo que decirnos, Padre. Gracias por tanto amor, por tanta misericordia, por tanta paciencia, Señor, que has tenido con nosotros, Señor. Guíanos por sendas de justicia, Señor, por amor de tu nombre. No permita, Señor, que nosotros blasfememos tu santo nombre, Señor. Ayúdanos a vivir de tal manera, Señor, que cada vez que nosotros hablemos, que cada vez que nosotros hagamos una acción, Señor, seas glorificado con nuestras palabras, con nuestra vida, Señor. Ayúdanos a vivir una vida piadosa. Ayúdanos, mi Dios, a cumplir nuestro llamado y nuestro ministerio que nos has dado, Señor. Gracias te damos porque eres bueno, porque tu bondad, Señor, se extiende de generación en generación. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Padre. Bueno, pues, qué hermosa es la palabra de Dios. Como siempre, nos despedimos de los que están en las redes sociales. Que el Señor les bendiga, les guarde, les siga animando a perseverar en las Escrituras. Les mandamos un abrazo. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Nos vemos a los que se conectaron.
A ver, dime quiénes se conectaron para mandarles un abrazo por Facebook. Pastor Gonzalo, un abrazo desde esta congregación. Que el Señor te bendiga. Hermana Verónica, Dios te bendiga. Qué bueno que te conectas con nosotros. Un abrazo. José Ponce, también un abrazo. Te mandamos. Que Dios te bendiga. Talía, que el Señor te bendiga. Esperamos que sea de bendición para ti estas enseñanzas. Rocío Pérez, hermana, me parece que es hasta Uruguay, ¿va? En Uruguay, que Dios te bendiga desde aquí, desde Acolman. Te mandamos un abrazo. Esta congregación. Jorge Garay, ¿o es Garay? Bueno, hermano Garay, te mandamos un abrazo también, hasta Pucón. Te mandamos un abrazo desde aquí, desde Estado de México. Bueno, pues son los que se conectaron. Que el Señor les siga bendiciendo. Pues sigamos con nuestro servicio. Vamos a terminar.